a hablar de un tema relacionado con los automóviles, porque hay que estacionarlos. El tema es que hay que estacionarlos donde corresponde, pues. Ahora, quien se estacione en un lugar reservado para discapacitados recibirá una multa más dura y arriesga incluso que le suspendan la licencia. Esto es una modificación de la ley de tránsito que rige ya desde ayer y queremos conocer más de qué se trata. Hay varios temas interesantes de que todos aprendamos, ¿no? Nos acompaña Cecilia Goldswhite, directora regional metropolitana del Senadis. ¿Cómo está? Muy bien, Gonzalo. Muchas gracias por invitarnos para poder difundir esta importante modificación a la ley de tránsito que desde el punto de vista nuestro de Senadis lo que hace es, digamos, generar congruencia respecto a la gravedad que hay de no respetar los estacionamientos para las personas con discapacidad y la sanción que estaba asociada a ello. Sí. A ver, de partida se sube la multa. El parte es más caro. Es el doble. Era 0,5 a 1 y ahora de 1 a 1,5. A 1,5 unidad tributaria, vale decir desde de 50 a 75 mil pesos. Aproximadamente. Aproximadamente, entendiendo que eso va variando mes a mes, conforme con la variación de la unidad tributaria. Sí. Ahora, esto también tiene otro tipo de sanciones de acuerdo a si es una persona reincidente en este tipo de faltas, ¿no? Así es. El juez de policía local, si en el transcurso de 2 años la persona tiene reincidencia, las multas se pueden doblar y si tiene más de dos reincidencias, hasta 3, el juez puede suspender la licencia y la puede suspender desde 3 hasta 30 días. O sea, la sanción es bastante severa y eso es importante porque creo que como sociedad tenemos que dar un paso en el cambio cultural del respeto y del reconocimiento a los derechos de las personas con discapacidad. Por supuesto que sí. Las instalaciones. ¿Hay algún tipo de modificación? Porque hay lugares públicos y privados que deben cumplir un mínimo de lugares para las personas con discapacidad en materia de estacionamiento. ¿Qué dice la normativa? La normativa lo que dice, digamos, que de 1 a 20 debiera existir un estacionamiento para personas con discapacidad y así progresivamente hasta que sobre 500 estacionamientos el 1% debe estar reservado para personas con discapacidad. Yeah. Ahora, existe también normativa respecto a las dimensiones que tienen que tener los estacionamientos para personas con discapacidad y eso es tremendamente importante porque tenemos que entender que las personas con discapacidad necesitan este espacio para poder, digamos, desenvolverse con mayor facilidad, bajar la silla de ruedas y tener además la seguridad suficiente para trasladarse. Entonces no es arbitrario. ¿Y tiene que estar en algún lugar especial o esto es todo a la buena voluntad? Lo digo porque a veces cuando hay una nueva norma, sobre todo para construcciones que ya están, ¿no? Es distinto cuando hay un proyecto nuevo porque es más fácil el diseño. Pero para cumplir la norma, a lo mejor algunos pintan azul cualquiera y resulta que no es lo mismo un estacionamiento chico con mal acceso que uno amplio en una ubicación prioritaria, ¿no? Los estacionamientos para personas con discapacidad, primero que nada, tienen dimensiones que están establecidas. Yeah. Son 5 metros de largo por 2,5 de ancho y además una franja de seguridad o de maniobra de 1,1 metro. Esa es la franja que nosotros vemos que está demarcada azul con blanco. ¿Okay? Y eso es lo que le da la seguridad a la persona con discapacidad para descender o para subir al vehículo, para bajar y armar la silla de rueda, por ejemplo. ¿Y se está cumpliendo esto, Cecilia? Hay lugares en los que se cumple y se cumple muy bien. Hay otros lugares en los que, como usted muy bien dice, lo que pasa es que la gente cree que con pintarlo o con poner una señalética inadecuada está cumpliendo con la normativa. ¿Y eso lo fiscalizan ustedes o las direcciones de obra? ¿Se fiscaliza o no se fiscaliza? La fiscalización es facultad privativa de carabineros y de los inspectores municipales. Yeah. Lamentablemente nosotros, Senadis, no tenemos facultad fiscalizadora. Sin embargo, desde una mirada de cambio cultural con un enfoque de derecho a las personas con discapacidad, todos y cada uno de nosotros tenemos que cumplir un rol en el respeto de la normativa. Y eso significa que si nosotros, por ejemplo, vemos un vehículo mal estacionado, haciendo un uso indebido de los estacionamientos reservados para personas con discapacidad, ¿y esto cómo nos damos cuenta?
en el vehículo tiene que estar permanentemente exhibida la credencial del Registro Nacional de la Discapacidad. Vamos a eso, porque es muy importante, porque acá habla de la obligación de todos los que tenemos la fortuna de no tener inconvenientes físicos de estas características y tenemos que respetarlo. Si no lo respetamos hay sanción. Pero también esta normativa obliga y combina a los propios beneficiarios. Así es. A que tienen que cumplir obligaciones. En primer lugar, tener esta acreditación. O sea, es un logotipo. Es un carnet. Es un carnet, ya. Es una credencial. Y tiene que ir en el lado izquierdo del vehículo. Así es, en la parte inferior. La Cruz de Malta. Y es el original, ¿eh? La Cruz de Malta no sirve. No, la Cruz de Malta es yo diría que es una convención social para indicar que ahí circula o hay una persona con discapacidad. Ya. Pero bajo ningún punto de vista acredita o certifica la condición de discapacidad. ¿Hay mucho mal uso? Yo quisiera decir que por desconocimiento hay personas que usan la Cruz de Malta teniendo discapacidad, pero la verdad de las cosas, y eso más que nada tiene que ver con que la cantidad de personas que están inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad, o RND como se conoce, es muy baja respecto del total de la población con discapacidad, que nosotros sabemos que supera los 2.800.000 personas. Ya, pero y solamente 300.000 están inscritas. Están inscritas. Claro. A ver, para conocer un poquito más la realidad en cifras, tenemos 2.800.000 personas con discapacidad en Chile, aproximadamente. Ya, pero de esas 2.800.000 no son un margen las que van a conducir. Exactamente. ¿Cierto? Pero lo que pasa... Uno podría sospechar que, claro, esas 300.000 inscritas son las que son conductores. Lo que pasa, Gonzalo, que aquí también hay otro efecto que es bien importante tener en consideración, y es que una persona con discapacidad puede no conducir el vehículo, y tiene el mismo pero derecho. La persona tiene el mismo derecho. En definitiva, el vehículo. Es la persona. ¿No? Es la persona con su credencial. Ya, pero, o sea, cualquier vehículo. Qué importante esto. Es importante porque, por ejemplo, una mamá, ella es sana. No tiene discapacidad. ¿Cierto? Ella no lo tiene. Ella conduce ese vehículo, pero lleva tal vez a su hijo, hija o a lo mejor a su marido un familiar. Así es. ¿Y cómo esa familia resuelve el tema? Porque debería tener el perfecto derecho de utilizar un... Teniendo la persona con discapacidad su credencial, cualquier persona, incluso un amigo que lo traslade, yendo con la persona y teniendo la persona la credencial, el auto queda absolutamente habilitado. Lo que tiene que hacer es dejar la credencial en la ventana. Incluso un taxi. Y se acabó el problema. Listo, queda completamente claro. Ahora lo otro, a veces podemos tener una confusión. Quiero subrayar, ultra subrayar, embarazo no es discapacidad. No. Pero hay estacionamientos preferentes, ¿cierto? Efectivamente. Que hay algunos comercios y algunas instalaciones que los identifican con mucha claridad, ¿cierto? El de discapacitados con una figura, el de maternidad con otra figura muy clarita. Pero a veces podemos confundir, están todos ocupados. La señora embarazada o el marido con la señora embarazada, ¿se confunde a veces el discapacitado con preferente? Yo diría que sí se confunde, pero lo que nosotros tenemos que tener meridianamente claro es que los estacionamientos preferentes no están regulados ni normados por ley. Ya. Son gentileza de los centros comerciales, los supermercados o de los espacios públicos donde los encontramos. No tienen nada que ver con esta normativa. No tienen absolutamente nada que ver. Esto es una disposición legal que está dispuesta por la ley del tránsito en lo que respecta a estacionamiento. Sí, hablemos también para aprender. ¿Qué grado de discapacidad tiene derecho a este beneficio? ¿Toda discapacidad permanente, sea la más mínima hasta la más compleja? Gonzalo, toda discapacidad y toda persona que esté calificada y certificada en su discapacidad, y esto quiere decir que tiene más de un 5% de discapacidad, o sea, estamos hablando incluso de discapacidad leves, tiene derecho a usar los estacionamientos exclusivos para personas con discapacidad. O sea, una persona que tiene a lo mejor una problemática en su cadera permanente y que está obligada a usar un bastón, él o ella pueden pedir esta acreditación. Por supuesto. Y no van a tener ningún tipo de problema. Pero además, Gonzalo, tengamos en cuenta otra cosa. Personas que no tengan discapacidad física, una persona sorda, por ejemplo, que tiene discapacidad sensorial. Y que no escucha, tiene también el mismo derecho a usar los estacionamientos, porque
el hecho de no escuchar la pone en riesgo ante la circulación de vehículos. Visual, cualquier tipo de discapacidad. Cualquier tipo de discapacidad. Una persona con trastorno del espectro autista que puede descompensarse frente, digamos, al tumulto de gente o la circulación de vehículos, también teniendo su credencial puede hacer uso de los estacionamientos exclusivos. Es muy difícil, es muy engorroso hacer el trámite. ¿Por qué no se hace? Me da la impresión de que cuando te habla de 300.000 beneficiarios, como que es poco para el universo que hay, ¿no? Hay distintas razones por las cuales, digamos, las personas no se están calificando y certificando. Entre otras, porque efectivamente hay un grado de dificultad en acceder al COMPIN. A la COMPIN. No hay muchas COMPIN. Primero que nada, sí, no hay muchas COMPIN a lo largo del país. Tienen harta demanda. Harta demanda. A pesar que desde SENADI y desde el gobierno lo que estamos haciendo es precisamente fortalecer capacidades de calificación en organismos de salud privados como mutuales, como por ejemplo la Teletón o como los servicios de salud. Los CEFAM, por ejemplo. Porque, por ejemplo, en otras ciudades del país a lo mejor no tienen una COMPIN. Así es. ¿Cierto? No hay. Entonces sería justo que también tuvieran acceso más fácil. Como consultorio en todas partes. Exactamente. Como el proceso, bueno, de hecho, en muchos de los CEFAM o consultorios, como dice usted, claro, hay profesionales que están calificados para, precisamente, valga la redundancia, están certificados para calificar la discapacidad. O sea, pueden pedir el documento también. No es solamente en la COMPIN. No. O sea, la COMPIN lo que hace es que finalmente recopila todo el dossier, por así decirlo, de los documentos, los analiza, ve que cumplen con los requisitos, valida esto y certifica. Ya, pero por ejemplo una persona de fuera... Lo envía al registro civil para que se imprime y se inscribe. Exacto. Pero por ejemplo una persona que vive en otro punto donde no hay COMPIN, va al consultorio, igual va a poder hacer el trámite. El personal del consultorio se encarga de hacer todo este pimponeo hasta que llegue el documento. Así, ¿no? Es, y además apoyados por las direcciones regionales del Servicio Nacional de la Discapacidad. Ya. Además que es importante señalar que justamente nosotros estamos realizando todo un plan nacional de calificación y certificación porque justamente nos interesa que las personas se califiquen y puedan, desde una perspectiva de derecho, ejercer las oportunidades que la legislación les da. Sí, bueno, súper interesante el tema, qué bueno haber aprendido, más allá del tema de las multas, que es lo que siempre como que nos preocupa, pero no, hay muchos conceptos, muchas cosas que es válido que tengamos claro como familia. Gracias por venir. Muchas gracias, Gonzalo. Que tenga buen día.